¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde parece que las personas que intentan hacerte daño terminan atrapadas en sus propias trampas sin que tú tengas que mover un dedo? No es magia ni suerte, es algo mucho más profundo y, si me permites decirlo, casi injustamente satisfactorio. Hoy vamos a hablar de un salmo muy especial, uno que no solo inspira, sino que tiene el poder de hacer que esas malas intenciones se vuelvan contra quienes las lanzaron. Pero ojo, porque esta no es una invitación a desear mal a nadie, más bien es para entender cómo la justicia divina y la sabiduría antigua pueden protegernos sin necesidad de luchar con las armas del enemigo. Pienso en un amigo, Diego, un abogado en Ciudad de México, quien hace unos meses estaba enfrentando una situación complicada. Un colega envidioso comenzó a sembrar rumores para quitarle clientes, algo tan común como molesto. Diego intentó primero responder con argumentos racionales, explicaciones detalladas, pero nada funcionaba. La tensión crecía y él sentía como si estuviera atrapado en una jaula invisible. Sin embargo, hubo un día, y me gusta imaginar esa escena, cuando Diego decidió dejar de responder a esas provocaciones y empezó a leer ese salmo con regularidad. No era por venganza, lo hacía para encontrar paz interior. Pero entonces algo cambió. Las personas que difundían esos rumores comenzaron a enfrentarse a sus propios malentendidos y conflictos internos. Lo irónico fue que sus tramas se deshicieron solas. ¿Qué pasó ahí? Esto va más allá de la típica historia de karma o buena vibra. El salmo actúa casi como una barrera protectora espiritual que transforma la energía negativa en lecciones para quienes intentan dañar. Es como si el universo usara ese texto para devolver lo que se lanza al vacío con su propia fuerza. Pero antes de entrar en detalles profundos sobre este poder, déjame ponerte un poco en contexto porque no todos los salmos funcionan igual ni tienen el mismo propósito. Los salmos son poesía sagrada del Antiguo Testamento, escritos para expresar emociones humanas desde la confianza hasta la súplica o la alabanza. Este salmo específico, que muchos llaman el guardián silencioso, tiene en sus versos una estructura diseñada para invocar protección y justicia sin confrontación directa. Imagínate que tienes una red invisible alrededor de ti. Cada vez que alguien intenta lanzar un problema o maldad hacia ti, esa red captura esa energía negativa y la redirige hacia quien la envió. No es algo literal, pero sí simbólico y profundamente espiritual. Tu actitud interna cambia todo lo externo. Esto me recuerda cuando caminaba por el barrio La Condesa y vi a una mujer mayor recogiendo flores secas del suelo con tanta paciencia, como si ella también supiera cultivar tranquilidad en medio del ruido citadino. Pero volvamos al Salmo. Su fuerza radica en cómo nos invita a soltar el control agresivo sobre las situaciones conflictivas y confiar en un orden superior. ¿Has notado cómo muchas veces cuando peleamos o respondemos con rabia terminamos empeorando todo? Eso es porque estamos entrando al juego del adversario usando sus reglas. Este primer punto principal me gustaría resumirlo así. El poder real está en mantenernos serenos mientras dejamos que las intenciones negativas se desenreden solas alrededor de quienes las crearon. Para ilustrarlo mejor, quiero contarte sobre Ana María, una diseñadora gráfica freelance de Buenos Aires que trabajaba con clientes complicados durante 2023, un año complicado para muchos por la inflación y los cambios sociales. Ella recibió críticas falsas sobre su trabajo por parte de alguien con quien había tenido desacuerdos personales semanas atrás. Ana María podría haber explotado y defenderse en redes sociales o ante otros clientes, pero decidió algo distinto.
Empezó a repetir mentalmente fragmentos del Salmo cada mañana antes de iniciar su jornada laboral. No sé si fue coincidencia o no, y tampoco importa demasiado, pero poco después esos comentarios negativos desaparecieron sin mayor explicación. Incluso algunas personas empezaron a recomendarla más fervientemente porque ella mantenía una calma inquebrantable frente al conflicto. Ahora bien, ¿cómo hacer esto sin sonar pasivo o indiferente? Aquí entra el ejercicio práctico, que no requiere ser experto ni tener experiencia previa. Toma un momento ahora, sí, justo ahora donde estés, e imagina una situación reciente donde sentiste injusticia o alguien actuó con mala intención hacia ti o cerca tuyo. Respira profundo y sin pensar mucho repite mentalmente este fragmento del Salmo. Puedes adaptarlo según tus palabras. Que caigan aquellos que tramaron mal contra mí, que sus propias redes los atrapen. No necesitas creer literalmente cada palabra al principio, solo observa cómo te sientes al repetirlo varias veces durante tu día, especialmente cuando pienses en esa persona o situación difícil. Lo interesante es sentir cómo esta práctica crea un espacio interno donde no cultivas odio ni resentimiento, sino liberación. No cargas tú ese peso, sino que lo entregas. Recuerdo cuando hice esto por primera vez mientras miraba el atardecer sobre el malecón de Veracruz. Había tensión dentro mío por discusiones familiares recientes, pero repetir estas frases me ayudó a dormir tranquilo esa noche como hacía tiempo no podía. Claro, puede parecer extraño hablar así al principio, y sí, yo también tuve mis dudas. ¿Funcionará realmente? ¿Es solo autoengaño? Pero eso sería subestimar la profundidad detrás del texto sagrado y la importancia de nuestra intención auténtica. No estamos hablando aquí de lanzar maldiciones ni deseos oscuros contra nadie, sería absurdo. Más bien es aprender a reconocer cuando algo no nos pertenece y dejarlo ir confiando plenamente en que quien actúa mal terminará pagando las consecuencias naturales de sus actos. Algo maravilloso ocurre cuando decides no pelear directamente. Aparece esa sensación extraña pero poderosa llamada paz interior. Y créeme, eso cambia todo alrededor. Para terminar esta primera parte, te propongo algo sencillo para los próximos 3 días. Cada mañana, antes de comenzar tu rutina diaria, repite mentalmente ese fragmento del Salmo pensando brevemente en cualquier persona o situación difícil, sin obsesionarte, solo reconociendo su presencia, pero entregándola suavemente al universo, o como prefieras llamarlo. Verás cómo poco a poco tus pensamientos agresivos disminuyen y empiezas a observar los conflictos desde otra perspectiva menos dañina para ti misma. Y si quieres compartir cómo te fue con esto después, me encantaría leer tu experiencia abajo. Siempre aprendemos más juntos cuando hablamos desde lo vivido. En fin, no sé tú, pero yo creo que hay poderes sencillos entre nosotros esperando ser descubiertos, sin grandes ceremonias ni rituales complicados. Solo abrirse al sentido profundo del mensaje puede transformar situaciones insólitas, como enemigos atrapados por sus propias trampas sin esfuerzo visible. Ahí dejo eso. ¿Qué te parece hasta aquí? Me gusta pensar que estas enseñanzas milenarias aún tienen mucho que decir hoy frente a desafíos modernos como redes sociales tóxicas, conflictos laborales inesperados o discusiones familiares interminables. Por cierto, mientras escribía esto, recordé aquella conversación nocturna con Silvia, una maestra primaria en Medellín durante 2024, quien también notó cambios similares tras aplicar este tipo de práctica espiritual simple y cotidiana. Cosas pequeñas, pero significativas, casi invisibles fuera, pero palpables adentro.
En fin, sigamos explorando juntos este camino inesperado hacia protección sin lucha directa, porque eso solo acaba de empezar y ya promete darle otro sentido muy particular a enfrentar nuestros enemigos sin perder nuestra paz ni dignidad. Siguiendo con esta exploración, quiero compartir algo que muchos olvidamos. No solo se trata de esperar que las trampas de los demás se vuelvan contra ellos por sí solas, sino de cómo podemos fortalecer nuestro propio escudo interno para no caer en las provocaciones que buscan desestabilizarnos. Porque mira, a veces el verdadero problema no está solo en el enemigo externo, sino en cómo reaccionamos ante su intento de dañarnos. Por eso, aquí va un segundo punto que complementa lo anterior y que puede cambiar la forma en la que percibimos esas armas invisibles que otros lanzan. Hablemos de ese concepto que podríamos llamar el silencio activo. No es simplemente callar porque nos dé miedo o porque querramos ignorar el problema. Es una actitud consciente donde decides no alimentar el conflicto con tu energía emocional. Es como cuando alguien te lanza una piedra y tú decides no recogerla ni devolverla, sino dejarla caer al suelo y seguir tu camino sin perder tiempo ni fuerzas. Recuerdo bien a Pedro, un chef emprendedor de Lima que abrió su restaurante justo cuando la pandemia comenzaba a dar coletazos más fuertes en 2020. En medio del caos, algunos competidores comenzaron campañas online para desprestigiarlo, inventando críticas falsas sobre la higiene de su local. La respuesta inmediata habría sido confrontar con pruebas y exigir justicia pública. Pero Pedro optó por algo distinto, mantuvo activa su labor con excelencia y reforzó sus protocolos mostrando transparencia sin entrar en discusiones. Lo llamativo fue cómo esa actitud silenciosa, pero decidida, desconcertó a quienes querían verlo caer. Al no recibir reacción hostil ni desesperada, los atacantes perdieron fuerza, porque su estrategia dependía justamente de provocar una respuesta emocional fuerte que diera más visibilidad a sus calumnias. Esto me hace pensar en una frase popular acá en México: el silencio es el mejor grito. Claro, no es para todos ni para todas las situaciones. No confundir con callar ante abusos. Pero para esos conflictos donde la provocación busca desatar tormentas internas, nuestra elección puede ser esa calma activa. Ahora, ¿cómo practicar este silencio activo? Propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Durante un día entero, puede ser en tu trabajo o incluso en redes sociales, cada vez que sientas ganas de responder a un comentario o situación provocadora, detente y respira profundo 3 veces antes de decidir actuar o guardar silencio. Si decides no responder, simplemente repite mentalmente algo como «no doy poder a esta palabra». Al principio puede costar porque estamos acostumbrados a reaccionar rápido. Yo también caigo seguido. Pero notarás cómo poco a poco esa pausa crea distancia emocional y te permite elegir mejor tus batallas reales. Hace poco platicaba con Marta, una profesora universitaria en Sevilla que tuvo problemas con colegas intentando minar su reputación profesional durante 2023. Al aplicar esta pausa intencional, descubrió que evitaba generar más conflicto y su entorno empezó a respetarla más por su compostura. Y eso nos lleva al tercer concepto fundamental, la confianza renovada en la justicia natural o divina como fuerza equilibrante. Mucha gente lucha contra la injusticia creyendo que debe ser ella misma quien administre el castigo o ajuste cuentas. Pero esto suele desgastar profundamente y dejar heridas internas difíciles de sanar.
Por eso, este concepto nos invita a entregar esas cargas al orden mayor, sea espiritual o simplemente la consecuencia lógica del actuar humano, sin obsesionarnos con controlar todo resultado. Quiero contar algo curioso relacionado. Sandra es enfermera en Bogotá y durante 2024 vivió una situación delicada con un paciente conflictivo que insultaba sin razón aparente. Intentó varias veces confrontarlo directamente, pero eso solo aumentaba la tensión. Finalmente, decidió orar cada día pidiendo serenidad para ella misma y dejando el cambio del otro en manos superiores. ¿El resultado? El paciente terminó mostrándole respeto inesperadamente días después, sin necesidad de discutir ni forzar nada. Este ejemplo me recuerda mucho lo que Carlo Acuti solía decir sobre el poder transformador de la humildad con fe verdadera. Cuando uno se aparta del deseo egoísta de venganza y confía en algo más grande, las cosas toman caminos sorprendentes. Para entrenar esta entrega consciente propongo otro ejercicio. Cada noche antes de dormir, toma unos minutos para escribir en un cuaderno aquello que te preocupa o te lastima respecto a personas o situaciones injustas. Luego, cierra los ojos y repite mentalmente: confío en que todo encuentra su equilibrio perfecto. Al hacerlo, notarás cómo esa práctica promueve calma interior profunda e incluso mejora tu descanso nocturno porque liberas cargas emocionales acumuladas durante el día. Puedo asegurar, con algo de experiencia, que este acto simple es como poner gasolina limpia al motor cansado del alma. Y sí, entiendo si alguien me dice ahora mismo: pero eso suena muy espiritual o lejano para mi vida práctica. Lo sé, porque yo también he tenido momentos donde pensaba: quiero soluciones concretas ya. Pero justamente estos ejercicios, aunque parezcan pequeños rituales, son herramientas tangibles para transformar realidades complicadas sin caer en desgaste emocional innecesario. Además, ¿no te parece curioso cómo tantas veces buscamos remedios externos cuando lo real está dentro? Como aquella vez caminando por las calles empedradas del barrio gótico en Barcelona, donde veía gente agitándose por cualquier detalle, pero otras sentadas tranquilas leyendo bajo árboles. Me pregunto qué harían esas últimas si supieran todo esto del Salmo y sus poderes invisibles. En fin, mientras sigues reflexionando sobre esto, quiero invitarte a probar ambos ejercicios juntos durante esta semana completa. Pausa activa frente al conflicto durante el día y entrega consciente cada noche antes de dormir. Por cierto, si quieres complementar esta experiencia, tengo un pequeño material donde profundizo estos temas aplicados al día a día moderno. Puede ser útil para quienes desean integrar estas prácticas sin sentirse fuera de contexto actual. Pero volvamos un poco atrás. ¿Recuerdas aquella historia inicial donde Diego dejó atrás las disputas legales para conectar con ese salmo? Algo similar ocurre aquí, pero desde otro ángulo. Mientras él usó la oración como protección directa contra ataques externos, tú puedes reforzar tu tranquilidad interna evitando caer en provocaciones, silencio activo y luego entregando cargas emocionales, confianza renovada. Es interesante ver cómo diferentes estrategias convergen hacia un mismo objetivo: vivir sin cargar pesadas mochilas emocionales causadas por conflictos ajenos. Sí, claro, hay quien podría argumentar que esto implica cierto riesgo, porque ignorar problemas nunca resuelve nada realmente. Y tienen parte de razón. No hablo aquí de evasión irresponsable, sino de sabiduría práctica para elegir dónde invertir nuestro tiempo y energía limitada. Ahí está la clave: discernir cuándo intervenir activamente y cuándo dejar ir confiando sin perder dignidad ni paz interior.
Para cerrar esta segunda parte, quisiera compartir contigo otra pequeña reflexión personal. Hace meses estaba discutiendo acaloradamente sobre política con unos amigos durante un almuerzo dominical cerca del Parque Chapultepec, cuando sentí cómo mi ansiedad crecía por querer imponer mis ideas. Entonces, recordé esa técnica del silencio activo y decidí respirar profundo varias veces antes de responder. Fue como si alguien apagara ese fuego interno súbitamente, permitiéndome escuchar mejor, además, evitar discusiones interminables e inútiles. La realidad es esta. Nuestros enemigos internos o externos muchas veces se alimentan precisamente porque les damos atención excesiva o respuestas impulsivas. Cambiar eso requiere práctica diaria, pero los frutos valen completamente la pena. Si hasta aquí tienes alguna experiencia similar, me encantaría leerte abajo. Compartir estos momentos ayuda siempre más allá del contenido individual. En resumen, o quizás mejor dicho, apenas estamos tocando temas fundamentales sobre cómo protegernos sin luchar directamente, mientras dejamos que quienes actúan mal enfrenten consecuencias naturales, sin desgastarnos, gracias al poder transformador del salvo con actitudes conscientes como el silencio activo y la entrega confiada. Bueno, creo que este segundo tramo ha quedado bien nutrido con ejemplos distintos, vivencias actuales e ideas claras aplicables desde hoy mismo. Claro, queda aún una última pieza importante para cerrar este viaje contigo antes de despedirnos. Continúa. A veces, justo cuando creemos que hemos descubierto todo el misterio, aparece una pieza inesperada que cambia la manera en que entendemos todo lo anterior. Quiero hablar ahora de un último concepto, diferente pero complementario, algo que no solemos asociar con la idea de dejar que nuestros enemigos caigan en sus propias trampas. La importancia de cultivar la gratitud hacia esas experiencias difíciles. Sí, puede parecer extraño agradecer lo que nos causa dolor o conflicto, pero te aseguro que esta perspectiva abre una puerta poderosa para transformar no solo nuestra vida, sino también el efecto que esas situaciones tienen sobre quienes nos rodean. Pienso en Lucía, una periodista de Santiago de Chile, que durante 2023 enfrentó ataques públicos por cubrir temas polémicos. Su trabajo fue criticado duramente en redes sociales, incluso llegó a recibir amenazas veladas. En lugar de caer en resentimiento o devolver la agresión, Lucía empezó a escribir cada noche 3 cosas por las que se sentía agradecida ese día, incluso si eran pequeñas, y entre ellas incluía el aprendizaje detrás del conflicto. Notó que esa práctica le daba fuerza para mirar más allá del ataque inmediato y sentir empatía hacia quienes criticaban, entendiendo sus propias luchas internas. Lo sorprendente es cómo esa actitud generó un cambio sutil pero profundo. La energía negativa comenzó a disiparse poco a poco, y algunos opositores hasta se acercaron para dialogar con respeto más adelante. No fue magia ni casualidad, sino el fruto de un cambio interno real y constante. Ahora bien, ¿cómo aplicar esta idea cuando parece casi imposible agradecer a quien nos hizo daño? Te propongo este ejercicio. Cada vez que recuerdes una situación conflictiva reciente o alguien cuyo comportamiento te lastimó, escribe o piensa en al menos un aspecto positivo que te haya dejado esa experiencia. Puede ser un aprendizaje, una lección de paciencia o simplemente el hecho de estar vivo y poder elegir tu actitud ante eso. Al principio puede sonar forzado y está bien, pero con práctica notarás cómo tu percepción cambia y se vuelve más amplia y menos reactiva. Esta práctica va directo al corazón del Salmo sobre protegernos sin combatir.
Directamente porque al cultivar gratitud incluso hacia lo difícil, cerramos ciclos y evitamos seguir alimentando energías negativas con rencores acumulados. Me gusta imaginar esta gratitud como un bálsamo invisible que calma heridas internas y desarma las intenciones maliciosas al no ofrecerles terreno fértil donde crecer. Y ya hablando claro, no es sencillo ni inmediato, requiere valentía emocional porque significa mirar con honestidad lo incómodo, sin buscar victimismos ni excusas. Pero, ¿quién dijo que las transformaciones profundas fueran fáciles? Seguro conoces esa sensación rara pero liberadora cuando decides soltar algo aunque duela, pues esto es similar pero con otro matiz. Este último punto nos invita a ver cada desafío no solo como un obstáculo externo, sino como una oportunidad para crecer en sabiduría emocional y espiritualidad práctica. Algo muy cercano al espíritu del joven Carlo Acutis, quien mostraba cómo la fe sencilla puede convertir situaciones ordinarias en milagros cotidianos. Y antes de cerrar este segmento, me viene a la mente una historia curiosa. Hace poco platicaba con Juan, un técnico en sistemas informáticos de Monterrey durante 2024. Él me contó cómo tras perder a un cliente importante por culpa de rumores malintencionados, decidió empezar a escribir cada día algo positivo sobre su vida laboral y personal, aunque estuviera pasando momentos difíciles. Esa decisión cambió su ánimo radicalmente y abrió puertas inesperadas para nuevos proyectos gracias a su renovada actitud. Entonces te dejo esta invitación. Prueba incluir hoy mismo este pequeño acto de gratitud consciente frente a cualquier dificultad. No tienes nada que perder salvo cargas innecesarias. Ahora, quédate conmigo para cerrar este recorrido con algunas reflexiones finales, porque aquí viene lo interesante realmente. Si pudiéramos juntar todo lo aprendido desde el inicio hasta ahora, sin repetirlo ni simplificarlo demasiado, diría que hemos tocado diferentes maneras de proteger nuestra paz interior frente a conflictos externos sin caer en enfrentamientos directos ni alimentar rencores innecesarios. Primero, vimos cómo ciertos textos sagrados pueden actuar como amuletos invisibles cuando se usan con intención auténtica. Luego, exploramos el poder del silencio activo para evitar ser arrastrados por provocaciones. Después, hablamos sobre confiar en la justicia natural o divina, dejando ir cargas emocionales. Y finalmente, entendimos cómo cultivar gratitud incluso frente al dolor transforma nuestra mirada del mundo. Esto no es teoría abstracta ni receta mágica, sino prácticas concretas basadas en observación humana profunda y experiencias reales contemporáneas, como las historias diversas desde Ciudad de México hasta Santiago o Monterrey. Lo fascinante es cómo estas ideas forman un tejido flexible pero fuerte, donde cada hilo sostiene al otro sin exigir perfección ni resultados inmediatos, solo invitando a vivir más conscientes, menos heridos y más libres. Y justamente eso es lo verdaderamente transformador, aprender a soltar los fantasmas externos e internos sin perder dignidad ni esperanza. Reconocer que cada desafío puede ser maestro si decidimos verlo así. Aceptar nuestra vulnerabilidad humana sin dejarse dominar por ella. Conectar con algo mayor, sea fe, naturaleza o sentido profundo, para hallar refugio cuando el mundo parece caótico e injusto. En definitiva, vivir en equilibrio delicado entre acción consciente y confianza serena, donde los enemigos, reales o simbólicos, terminan atrapados solos porque nosotros ya dejamos atrás ese juego agotador de atacar o defendernos frenéticamente. Y sí, sé que no es fácil mantener esa postura todos los días. Yo mismo tengo mis tropiezos.
Por eso valoro mucho compartir estos temas contigo aquí, como si estuviéramos conversando cara a cara bajo la luz cálida de una tarde cualquiera, mientras afuera suceda cualquier cosa menos calma. Porque justamente ahí radica el reto cotidiano, encontrar paz dentro del ruido externo continuo sin perder nuestro centro verdadero. Finalmente, quiero dejarte esta frase para reflexionar hoy. No hay cadena más fuerte que aquella que decide romperse desde adentro. Cada uno tiene ese poder latente, esperando ser despertado poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Así como los enemigos caen solos cuando les entregamos su propia trampa, nosotros podemos liberarnos soltando aquello que nos ata internamente y abriendo espacio para nuevas formas de vivir más auténticas y ligeras. Si algo resuena contigo, me encantaría saberlo. Compartir estos caminos siempre multiplica su fuerza real, porque somos comunidad aprendiendo juntos en este gran misterio llamado vida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que encuentres ese espacio interior inviolable donde nadie puede alcanzarte salvo tú misma. Hasta pronto.